Buenas tardes a todos. Para mí es un enorme placer dar inicio al webinar sobre coronavirus y reproducción asistida en Latinoamérica. ¿Dónde estamos parados hoy y hacia dónde vamos? Me llamo Arias Sefi y soy gerente de fertilidad en Merck Argentina y vamos a coordinar esta sesión junto con la doctora Paula Barquero, gerente de fertilidad en Brasil, y con el apoyo del doctor Fabricio Collares, gerente regional de fertilidad. Bueno, antes de dar inicio me gustaría comentarles que a la derecha de la pantalla tienen el icono que dice Q&A, preguntas y respuestas en inglés. Ahí pueden ingresar y realizar las preguntas a medida que vayan surgiendo. También tienen la opción de darle like o me gusta a alguna pregunta que figure a medida que van apareciendo. A medida que aparecen preguntas, ustedes si les gusta alguna pregunta le pueden dar like. La idea es que al final de la sesión los colegas conferencistas puedan responder dichas preguntas y en el caso que haya muchas preguntas trataremos de hacer foco en las que tienen mayor cantidad de likes. También les quiero comentar que la sesión va a estar grabada y que al finalizar podremos compartir el link y las grabaciones en el caso que no hayan podido atender o en el caso que lo requieran. Bueno, ahora sí, voy a presentar a nuestro primer disertante, es el doctor Germán Ospina, de Colombia. Él es médico gineco-obstetra, egresado de la Pontificia Universidad Javeriana, es especialista en reproducción humana y es el presidente de la Asociación de Centros Colombianos de Reproducción. También es el coordinador de medicina reproductiva de la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología. Actualmente es el director médico de INSER Bogotá, que es uno de los grupos de fertilidad más grandes de Colombia. Bueno, Germán nos va a hablar de impacto de COVID-19 en reproducción asistida. Sin más y en honor al tiempo, le cedo la palabra a Germán. Gracias, Arias, muy amable. En un segundo voy a compartir mi pantalla. Perfecto. ¿Todo bien, Aria? Perfecto, sí. Perfecto, muy bien. Una muy buena tarde para todos. De verdad, es un enorme placer para mí estar compartiendo este estrado virtual con Germán, no tan... se ve modo presentación. Estoy en modo presentación. Ah, ok, se ve como la otra pantalla. Okay. ¿Se ve el moderador? No, se ve como la segunda pantalla cuando tienes dos pantallas compartidas. Como más chico el slide. Pues, Ahí se ve perfecto. Bárbaro. ok, perfecto. Bien. Pues nuevamente un saludo para todos. Les decía que es un placer para mí estar compartiendo este estrado virtual, muy frecuente en esta época con tan distinguidos conferencistas y sé que hay muchas personas de un muy alto nivel académico asistiendo a esta conferencia, así que es un placer de verdad, insisto, enorme estar con todos ustedes. Hoy voy a hablarles un poquito del impacto que ha tenido el COVID-19 en reproducción asistida, siendo muy consciente que hemos recibido una avalancha de información enorme en los últimos meses y últimas semanas con respecto a este tema, así que voy a tratar de salirme un poquito del rótulo normal del tema que ya sabemos todos somos ya muy conocedores del tema acerca del origen del COVID-19, qué tipo de virus es, cómo se transmite, entonces no voy a detenerme en esos temas que han sido un poco insistentes en las últimas semanas. Y quisiera centrarme ahora en algo muy importante. Nosotros como seres humanos podemos tomar una perspectiva positiva o negativa de cada situación. Y podemos ver este vaso en este momento o medio lleno o medio vacío. Y yo les haría una invitación a que veamos el vaso medio lleno. En mi concepto hemos avanzado enormemente en muchas áreas, en muchos temas, no solo en medicina, sino como sociedad y como especie. Y creo que tenemos que potenciar estos momentos para que una vez logremos superar esta batalla que estamos librando juntos, seamos mucho mejores como personas. Lo que es cierto es que claramente estamos enfrentados todos, sin distinción de niveles sociales, ni culturales, ni raciales, ni tampoco políticos de primer mundo o tercer mundo. Estamos todos unidos contra el coronavirus, sin dejar de reconocer que es una situación totalmente impensada. Para nuestros tiempos era algo realmente poco probable, parece por momentos como cierta película de ficción o de terror, porque nos ha desnudado como seres humanos una vulnerabilidad enorme ante los agentes microbianos. Y esto nos muestra una fragilidad no solo desde el punto de vista social,
sino también desde el punto de vista económico. Nos ha llevado a una cantidad de aislamientos y cuarentenas que claramente conllevan una depresión económica importante. Asimismo, a nivel político hay muchas dudas, muchos conflictos, muchas conceptualizaciones diferentes del problema y a nivel médico no escapamos de eso. Ustedes saben que hemos tenido una cantidad de discusiones con respecto, por ejemplo, al diagnóstico correcto, la sensibilidad y especificidad de la PCR, las pruebas rápidas, su real utilidad, y nos estamos moviendo en ese triángulo de decisiones muy complicado. Pero considero, en mi concepto, que como especie, lo que nos ha llevado a este lugar donde estamos ahora, como dijo en algún momento Charles Darwin, la plasticidad fenotípica, que quiere decir simplemente la capacidad del ser humano de adaptarse a situaciones adversas, sean de tipo climatológico, geológico, geográfico, pandémico, nos ha llevado a estar en el punto de la cabeza de la cadena animal. Y no va a ser distinto en esta ocasión. Yo creo que vamos a tener muchos aprendizajes de conductas nuevas, de incorporar nuevos hábitos y sobre todo de tolerar de una forma muy estoica la capacidad que ha demostrado la evolución de la especie humana. Por eso no es raro entonces ahora vernos trasladándonos de la consulta presencial a la consulta virtual o trasladándonos del quirófano típico donde usábamos una mascarilla quirúrgica simple y un gorro quirúrgico simple a estar ahora todos con este equipo de protección personal que nos hace ver como astronautas y nos ha llevado a que en este momento estemos no en un aula de un salón enorme con muchas personas y no sentados frente a la pantalla del computador. Pero esto no es del todo muy malo, creo que hay muchas cosas buenas y que nos van a dejar enseñanzas enormes al futuro. ¿Dónde creo que está el secreto de las cosas? En lograr tener una balanza que neutralice dos aspectos. Primero, la supervivencia de la economía y segundo, la supervivencia de la especie, que no es fácil, porque sabemos que el aislamiento y la cuarentena disminuye los contagios, pero asimismo deprime la economía. Y esto no escapa a nuestra especialidad. Nosotros en centros de fertilidad estamos sufriendo lo mismo. Entonces tenemos que tratar de encontrar un punto neutro en el cual logremos generar un balance de esta ecuación. En estos días me decía un amigo, bueno, ¿y después de cuántos webinars voy a recibir otro título de especialista? Bueno, creo que estamos cercanos porque la saturación de webinars y reuniones nos ha llevado a generar casi que una agenda paralela de este tipo de sesiones. Pero yo quisiera decirles que como médicos tenemos una responsabilidad enorme en el filtro que hacemos con la información que recibimos. Día a día, WhatsApp, correo electrónico, mensajes de redes sociales, estamos recibiendo una enorme cantidad de información que tenemos que tratar de jerarquizar. E infortunadamente, como ustedes saben los niveles de evidencia, en la parte más baja de la pirámide tenemos los reportes de casos y las opiniones de expertos. Y esas son las herramientas que tenemos en este momento para tomar conductas y decisiones con respecto a la pandemia que nos azota. De forma tal que cuando vamos a analizar qué es lo que impacta realmente en nuestra área, en nuestra especialidad, yo les diría que el impacto sobre el embarazo es el punto crítico de nuestra actividad, porque nosotros como especialistas en fertilidad estamos buscando embarazos y estamos buscando que las parejas infértiles logren tener hijos. Y con respecto a esto surgen esas preguntas que para mí son básicas. ¿Está presente el COVID-19 en secreciones del tracto reproductor? ¿Tiene algún efecto teratogénico? ¿Aumenta la tasa de aborto? ¿Aumenta las complicaciones durante el embarazo? ¿Existe riesgo de transmisión vertical? ¿Aumenta el riesgo de muerte materna, fetal o neonatal? Las respuestas vamos a tratar de darlas a continuación. En este mapa podemos ver, actualizado hasta hace unos 20 días, a finales de abril, los lugares del mundo donde se han encontrado reportes de mujeres embarazadas con COVID-19. Evidentemente fue al principio un suceso limitado a la zona oriental del mundo, pero se extendió a Europa, Europa Occidental, y ya en este momento en Norteamérica y Canadá hay algunos reportes crecientes de pacientes infectadas con coronavirus y en embarazo. Y no es raro que en próximas semanas esto se extienda también a Sudamérica y a nuestros países. Si hablamos del COVID-19, un par de conceptos que son determinantes con respecto a este coronavirus es que tiene un R sub 0 muy alto, es 2.2. Eso quiere decir que por cada paciente infectado se pueden infectar 2.2 personas más. Y en algunas zonas del mundo este R sub 0 ha sido mayor, hasta 3, 3.5, 4. Dependiendo de las condiciones sociales y demográficas y poblacionales de cada lugar donde ha afectado la pandemia. La mortalidad es baja, 1%. El problema es que como se infectan tantas personas, pues podemos llegar a tener un número de fallecimientos muy elevado, como lo estamos viviendo en este momento. Ahora bien, en cuanto al embarazo, este estudio publicado hace un par de semanas en la Universidad de Montpellier, en Francia, encontramos un análisis donde querían evaluar la presencia del virus
en líquido amniótico, placenta, suero materno, secreciones vaginales, leche materna, y en los neonatos se evaluó en el cordón umbilical, jugos gástricos y el hisopado anal y de garganta. ¿Qué se encontró? Que únicamente estaba presente en el hisopado de los neonatos en la parte anal y en el hisopado faríngeo. Sin embargo, nos queda la duda de cuál es el origen real de este contagio. ¿Es por vía placentaria? Poco probable. ¿Por qué? Porque la viremia es rara. Solo 1% de los casos tienen viremia y en la placenta no hay receptores de la enzima convertidora de angiotensina. Esto hace que las células placentarias sean en realidad muy poco sensibles a almacenar el virus y por eso esta ruta de la izquierda que ustedes ven en la pantalla es muy poco probable. Podría ser más lógico pensar en la segunda ruta, y es que al momento del parto o la cesárea puede haber un contacto directo con las heces maternas o con la respiración materna posparto, y el neonato puede adquirir el virus en este momento. Podría ser, insisto, una teoría un poco más sensata, encontrando PCRs positivas en estos neonatos, con la gran ventaja, y es que en este grupo poblacional generalmente los recién nacidos son asintomáticos y tienen cuadros respiratorios o febriles, transitorios y leves. En este reporte que está próximo a publicarse en Fertility and Sterility de una universidad de Nueva York, en Johns Hopkins, se reportaron 162 casos de mujeres en embarazo e infectadas. ¿Qué fue lo único que encontramos diferente con el SARS o con el MERS? Que hubo 38% de tasa de parto pretérmino. Esta tasa de parto pretérmino no sabemos bien si es un efecto directo del coronavirus o en algunos escenarios incluso podría ser algo iatrogénico por decisiones del obstetra con respecto a la situación de la paciente y no por efecto del coronavirus como tal. De forma tal que al final tenemos una posibilidad de transmisión vertical entre baja o ninguna. Y recientemente se publicó este estudio en el JAMA Network Open, donde se analizaron 38 pacientes con diagnóstico de COVID-19 por PCR que requieren hospitalización. Este fue un hospital de China y de estos 38 pacientes, 6 presentaron resultados positivos para el SARS-CoV-2 en semen. Sin embargo, hay algunos reparos desde el punto de vista metodológico porque la toma de la muestra y el diseño del estudio no fue aparentemente el más ideal. Sin embargo, nos genera una alarma y una preocupación con respecto a lo que pueda pasar de la presencia del virus en semen. En conclusión, ¿qué tenemos de esta evidencia científica? ¿Está presente en secreciones del tracto reproductor? La respuesta es no en el tracto femenino y por este último estudio que les mostré nos queda la duda de si podría estar presente en el semen o no. ¿Tiene algún efecto teratogénico? No, hasta ahora. ¿Aumenta la tasa de aborto? No, hasta ahora. ¿Aumenta las complicaciones durante el embarazo? Aparentemente no, sin embargo hay una tendencia a encontrar un poco más de parto pretérmino y ruptura prematura de membranas, teniendo en cuenta las consideraciones que les acabo de mencionar. ¿Existe riesgo de transmisión vertical? Aparentemente no. La teoría es que hay más exposición a los fluidos maternos en la respiración al momento del nacimiento y aumenta el riesgo de muerte materna, fetal o neonatal. La respuesta es que el riesgo es igual a la mujer no gestante. De forma tal que esto nos lleva a nosotros a llegar a una conclusión que es emitida por la mayoría de sociedades científicas, y es que no se ha contraindicado por vía natural ni artificial el embarazo. De forma tal que, teóricamente, el coronavirus aún no ha afectado la gestación y esto nos deja en un escenario un poco favorable para poder seguir buscando los embarazos, sea por vía natural o artificial. Ahora bien, nos preocupa mucho siempre pensar en que pensamos como médicos, cuál es la evidencia científica, cuáles son los estudios válidos epidemiológicamente. Y yo me preocupé hace unos días cuando me dieron el favor que hiciera esta charla para contarles un poco qué piensan los pacientes. Entonces reclutamos 59 pacientes en la clínica nuestra en Bogotá. Estas 59 pacientes corresponden a 3 grupos principales. Primero, las que habían iniciado tratamiento y lo suspendieron por la cuarentena. Segundo, las que tenían pendiente iniciar tratamiento y no lo pudieron iniciar por la cuarentena y el cierre de los centros. Y tercero, las pacientes que consultaron por primera vez a la clínica, sea virtual o presencial, en los últimos 10 días. Y les preguntamos 3 cosas. Número 1, ¿la pandemia por COVID-19 ha cambiado su deseo de embarazo? Y miren esta respuesta para mí un poco asombrosa. 97% de los pacientes no cambian su deseo de embarazo y únicamente un 3% lo ha hecho. Número 2, ¿siente temor usted por buscar o lograr un embarazo en este momento de pandemia? Y la respuesta fue sí, 41%, no, 59%. Quiere decir que sí, hay un temor en la población y en las personas y parejas que quieren embarazarse. Y 3,
Basado en estas dos respuestas anteriores, ¿estaría usted dispuesta a iniciar un tratamiento de reproducción asistida inmediatamente? Y miren la respuesta. 92% de las pacientes están dispuestas a empezar un tratamiento ya. Eso quiere decir que la explicación por la cual frenamos toda nuestra actividad, que considero fue un acto totalmente responsable desde las sociedades científicas y las clínicas de reproducción, fue motivado por nosotros, no por un cambio de la percepción de los pacientes. Y eso está claramente evidenciado en este reporte de ESHRE, donde hacia el 10 de mayo ya la mayoría de clínicas de reproducción estaban volviendo a su operación. En Latinoamérica, sí, a través de la red LARA, que algunos países frenaron su actividad de forma parcial, otros siguieron trabajando. En Colombia, por ejemplo, nosotros desde la Asociación de Centros Colombianos de Reproducción Humana, el 16 de marzo emitimos un comunicado muy concordante con las recomendaciones de otras sociedades científicas, donde se decía que por favor no se iniciaran nuevos tratamientos como recomendación y se terminaran lo que ya se había iniciado previamente. Y luego entonces, ¿qué hicimos? Un consenso donde por recomendaciones de expertos queríamos generar un documento donde estuvieran planteadas algunas guías de funcionamiento para este momento crítico de la pandemia. Y como les decía hace un momento, esta es la herramienta que tenemos nosotros en las manos, o los consensos de expertos, o los reportes de casos, y hasta que no tengamos algo más sólido, que creo que va a tardar un tiempo en llegar, tendremos que basarnos en estas herramientas. Como mensaje final les diría, miren, llevamos mucho tiempo tratando de reconocer la infertilidad como una enfermedad. De hecho, hoy en día lo es. Y por la OMS definida desde hace, ustedes conocen perfectamente, hace casi unos 10 años, como lo que tiene la pantalla. Y si nosotros nos concentramos en esta definición, les diría que también tendríamos que pensar en el juramento hipocrático. Y saqué este fragmento pequeño donde dice que establecer el régimen de los enfermos de manera que les sea más provechosa según mis facultades y a mi entender, evitando todo mal y toda injusticia. ¿Cómo interpreto yo esto? Pues claramente nosotros tenemos que tratar a las pacientes infértiles, tenemos que responder a nuestra responsabilidad social y médica tratando de una forma adecuada toda la población con diagnóstico de infertilidad. Ahora, claramente, si hacemos caso, nuestro maestro y colega antiguo Hipócrates, estoy seguro que hasta Hipócrates tendría que utilizar también su adecuado equipo de protección personal para que al final, todos juntos de la mano, logremos vencer al coronavirus en esta batalla que nos llevará, en mi concepto, a un punto diferente de nuestra especie. Muchas gracias. Muchas gracias, Germán. Aquí quien habla, yo soy la gerente médica de Brasil y me gustaría mucho dar la bienvenida a nuestra conferencista, la próxima, que es doctora María Ocampo.